Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo ahora a grabar el wrap-up del mes de enero, en el que me he leído un total de 8 historias y he tenido un abandono. El abandono se titula Darío el Grande no está bien, que es un libro juvenil que ha tenido muchísimo éxito y lo abandoné porque, todos los lugares comunes. Lo estaba leyendo y era como si hubiera... Ya sabía todo lo que iba a pasar. Me sabía la historia al completo. Sabía que se iba a marchar, que se iba a descubrir a sí mismo, que iba a encontrar un amor, que iba a volver, que le hacían bullying, que no sé qué... No sé, es que ya la había leído la historia. Y entonces, bueno, pensé que iba a tener un plus porque el protagonista es de origen persa y... No sé, pensé que iba a tener un enfoque diferente en ese sentido y no lo encontré y bueno, iba ya por la página, pues no sé, 50 o 60 y vi el cariz del asunto y no me terminó de convencer y lo abandoné. Ahora vamos con las 8 historias que realmente me he leído y de las que he disfrutado, unas más y otras menos. La verdad es que este mes he tenido un libro favorito y ese ya lo compensa absolutamente todo lo demás. El primer libro del que os voy a hablar se titula La vida cuando era nuestra, que es un libro sobre libros, que la verdad no me ha gustado mucho. Le he dado 2 estrellas. No es un libro que puedas decir que está mal escrito, porque no es esa la pega de la historia. La pega de la historia principalmente es que es un libro que quiere contar 8000 cosas a la vez. Y entonces se atropella, se sobrepone una historia sobre la otra y sobre la otra, y no está bien encajada, porque... Por un lado nos están hablando de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial también, nos están hablando de aristocracia inglesa, nos están hablando, no sé, nos hablan hasta de Hemingway o nos lo insinúan, de todo el movimiento de literatura y de creatividad y de, bueno, que hubo en el París de entreguerras. También nos hablan de la Guerra Civil Española, de la posguerra civil española. Y yo qué sé, es como un guirigay, es demasiado, o cuenta una historia, céntrate en un punto, porque se supone que están todas las historias entrelazadas. Pero no está bien hilado, en resumen, la pega que yo le veo a la historia es que no está bien hilado, y luego tiene un final chachifantástico que no viene a cuento de nada, o sea, el final es surrealista. Todo gira en torno a un matrimonio que tenía una editorial y bueno, a consecuencia de la guerra civil y demás, ahora tienen una pequeña librería y sobreviven, o malviven, no sabría cómo decirlo. Y se encuentran con una especie de mujer Mary Poppins, que les ayuda mucho y les cuenta su vida y al final, no sé, bueno, esto es spoiler, así que saltaros estos 10 segundos o 15 segundos, al final les monta una librería y es como... De la nada, o sea, no es que fueran súper amigos y su relación fuera súper significativa, es que es surrealista, es como el final forzadísimo y súper happy flower, que es que no viene a cuento de nada y menos con lo que te van contando anteriormente, no sé, que para mí es un no esta historia. Después el siguiente libro también es un no, se titula La biblioteca de medianoche, le he puesto 2 estrellas, este libro lo pillé en la biblioteca y me lo leí, es un libro sobre libros también, porque todo el mundo hablaba maravillas de él. Es un libro que habla sobre la depresión y el suicidio. Y creo que es un libro que lo banaliza muchísimo. Hay mucha gente que dice que es un libro significativo, que es un libro que realmente ahonda. Yo creo que es un libro muy superficial, que no ahonda en nada, que trata... Vamos a ver, nos cuentan una chica que vive en la mierda, ¿vale? Se siente súper desgraciada y decide un buen día suicidarse. Y cuando decide suicidarse... se presupone que se queda como una especie de limbo, ¿no? Se presupone que está en coma. Y en ese limbo en el que está aparece en una biblioteca y la bibliotecaria le da todas las posibles vidas que podría haber vivido si hubiera tomado decisiones diferentes en determinados momentos de su existencia. Entonces ella va viviendo pedazos de su vida cambiada. No sé, me parece que todas esas historias están no van al punto, no hay la suficiente consistencia en esas pequeñas historias de las que se podría sacar mucho más. Las excusas me parecen malísimas, quiero decir, el argumento de ella y de su pena y de su tristeza, no es por... cada uno puede sentir la pena y la tristeza de lo que le dé la gana y como le dé la gana, quiero decir, no es por minusvalorar a la protagonista, ni mucho menos, ni su situación, ni su depresión, ni su tristeza, no es eso, pero creo que no está bien enfocado. Y que la persona que lo ha escrito no sabe mucho del tema. Esa es la sensación que tuve durante toda la historia y me fastidió bastante. Me resultó... Hay temas que no creo que se dan de tocar de una manera frívola
y de una manera súper ventas, y creo que este libro es eso exactamente. Y entonces me estaba molestando continuamente y no pude disfrutar de la historia, no me gustó. Bien, y ahora que hemos dejado a un lado lo que no disfruté, vamos a hablar de lo bueno. Este mes me he leído Piranesi. Piranesi lleva 5 estrellas y se va a convertir en libro favorito de este año. No sé en qué puesto, de momento en el 1, porque es el primer favorito del año. Es una historia, podríamos decir, con tintes clásicos, ¿no? Con muchos tintes clásicos. Os voy a contar poco porque no se puede contar mucho de la historia sin destriparla. Si conocéis Piranesi era un hombre de la ilustración, por decirlo de alguna manera, que se dedicaba un poco a todo. Pues era filósofo, pintaba, hacía rollo Leonardo da Vinci, hacía un poco de todo, era medio genio. Y una de las cosas que hacía eran dibujaba laberintos. Bueno, os dejaré imágenes, ¿vale? Una cárcel, quiero decir, es un personaje muy curioso y muy complejo e interesante para saber de él. Y de ahí se extrae un poco la historia del libro. Nuestro protagonista está en una casa enorme que tiene la planta de arriba y la planta de abajo está sumergida. La casa enorme está llena de salas, de escaleras y de lugares maravillosos llenos de estatuas. Y él vive relativamente feliz allí. Vive solo con la visita ocasional de el otro, que es otra persona, bastante subnormal, por cierto, que yo odié ya desde el minuto 1. Porque él es un personaje como muy infantil, es un personaje súper inocente y muy, muy dulce. Y entonces te encariñas con él enseguida. Y el otro no lo trata con cordialidad ni de una buena manera. Él se dedica a sobrevivir en el entorno en el que se encuentra y se dedica también a estudiar el entorno en el que se encuentra. Estudia las salas, la ubicación de las mismas y lo deja todo por escrito en un diario. Y un buen día empieza a descubrir cosas del mundo en el que vive que no le cuadran o que no sabía. Y ahí empieza la trama y se desarrolla. La segunda parte del libro nos descubre un montón de cosas y me gustaría poder ahondar en ellas, pero no puedo porque realmente sería estropear el libro. Y es un libro que me niego a estropear bajo ninguna circunstancia. Igual si hago reseña en concreto, aviso con spoilers desde el principio y me meto en profundidades. Pero bueno, es una historia, es tierna, es emocionante, tiene toque thriller, es imaginación en estado puro, es imaginación en estado puro, es una historia distinta de verdad y muy poética. Es una historia de descripciones, las cosas como son, pero maravillosamente traídas. Yo no soy nada de descripciones y de verdad que este libro me hipnotizó desde el minuto 1. O sea, de verdad que lo recomendaré mucho porque lo he disfrutado como una enana. Me ha gustado un montonazo. Bien, después el siguiente libro que me leí, bueno, no en este orden, fue Almendra. Por fin me leí Almendra. Después de todo el año pasado queriendo leerlo, lo leí. Le he dado 4 estrellas, lo he disfrutado, me ha gustado. Es bastante más juvenil de lo que yo me esperaba. Me esperaba un libro algo más profundo. Era lo que yo me esperaba. No es que no lo sea, pero me lo esperaba más adulto. Y es un libro más juvenil. Es una lectura muy sencilla de un chico que quiere descubrir de alguna manera o intenta descubrir o adaptarse a la normalidad, porque él no es capaz de sentir. No es capaz de desarrollar sentimientos de ningún tipo. Es como si tuviera una especie de Asperger. Una especie de Asperger. Y bueno, lo ves cómo se relaciona con su madre, con su abuela y con su entorno en general. Y es muy, muy, muy curioso. Y el desenlace es maravilloso. Fue de las cosas que más me gustó de la historia, fue cómo la remataron. Está muy, muy bien. Es una historia muy, muy redonda, la verdad. Después, el siguiente libro, que le di 5 estrellas también, es El huérfano. Es un libro que ganó el Pulitzer en su momento. Es un libro sobre Corea del Norte que me dejó loca, perdida. O sea, de verdad. Es una historia de un niño que vive en un orfanato, pero él no es huérfano, él es el hijo del dueño del orfanato, pero vive allí con todos los huérfanos y vive como uno más. Y vive en la miseria más absoluta y su miseria de vida, por no decir su mierda de vida, sigue siendo la misma todo el camino hasta que llega a ser adulto. Le pasa absolutamente de todo y es durísimo, es un libro durísimo de leer por saber exactamente qué es lo que pasa en ese maldito país.
no sé hasta qué punto, y en parte no sé si quiero saber, es un libro realista. Sé que hay mucho de real en lo que está contando, pero es tan heavy y te hace pensar tanto que es incluso molesto en ese sentido. El libro es muy bueno, es altamente, es entretenimiento en estado puro, quiero decir, está francamente bien escrito y te lleva de la mano completamente a lo largo de toda la historia, pese al sufrimiento continuo. Pero también tiene esa parte dura y terrible de lo real, de lo que yo siempre intento escapar. Ya sabéis que yo siempre digo que no leo Segunda Guerra Mundial, intento no leer tampoco Guerra Civil Española, porque sé que son cosas reales y las sufro cuando leo, no llego a disfrutar. Y bueno, este libro creo que es bastante educativo y bastante duro, te abre los ojos a muchas cosas, como el lavado de cerebro es una cosa terrorífica. No sé, me gustaría saber más y quiero saber más, porque tampoco quiero opinar al 100% sin saber la realidad al 100%, nuevamente. Pero bueno, es una historia que tiene mucho de veraz y se nota y es todo tremendo, tremendo por decirlo menos. Es muy, muy buen libro, El huérfano. Después, el siguiente libro del que os voy a hablar es Bartleby el escribiente, que es la segunda vez que me lo leo. Es una relectura, le he dado 4 estrellas, es de Melville y ya os hablé de él es un relato, en realidad es un libro muy cortito. Nos hablan de un despacho de escribientes que se dedican a transcribir escritos oficiales y un día contratan a un chico nuevo y el chico nuevo es como que se niega a veces a hacer cosas. Sí, y sin dar explicaciones, hasta que llega un punto en que realmente se niega a trabajar. Tiene un rollo Gandhi de luchar sin pelear, luchar estándose quieto sencillamente, negándote sencillamente, sin oponer resistencia real. Y de alguna manera, reflexionando sobre él, he llegado a pensar en esto de Gandhi pelear sin luchar, o luchar sin pelear físicamente, o sea, estándose sencillamente quieto, para conseguir algo. Me ha traído a la memoria el gato pardo, que tiene ese mensaje de para que nada cambie, todo tiene que cambiar, ¿no? Que es el mensaje del gato pardo. Y son como contradictorios en sí mismo, quiero decir, tienen ese rollo un poco filosófico que te tienes que parar a darle vueltas y vueltas. Y es muy interesante, la verdad. Para reflexionar es muy, muy, muy interesante. Y el siguiente libro que me he leído, los dos siguientes vuelven a bajar el nivel con 2 estrellas cada uno. El primero de ellos es Los diarios de Stefan Zweig. Yo he tomado la decisión de no volver a leer nada autobiográfico de Stefan Zweig, porque las únicas 2 veces en mi vida que le he dado pocas estrellas a Zweig ha sido en historias en las que habla de su santa vida. Porque era un tío súper triste y súper depresivo o súper negativo. Y sus libros a mí me dan bajona. O sea, es que no me gustan. O sea, sus libros autobiográficos. Sus libros, en general, tampoco es que sean la alegría de la huerta. Pero son dulces, emotivos, tienen otro rollo. Sus libros autobiográficos son rollo coñazo. Coñazo de todo mal, todo mal, todo no, todo mal. Yo entiendo que es una voz y es un reflejo del momento en el que vivía Zweig, lógicamente. Él estaba en Europa en un momento de conflicto, como judío. Quiero decir, había muchas cosas malas sucediendo en su entorno y yo entiendo perfectamente. Quiero decir, no es que no justifique su voz y su negatividad, pero a mí me da mal rollo y no me gusta leer ese tipo de historias y no voy a volver a repetir en ese sentido. Así que Los diarios de Stefan Zweig, si no os mola el tono lúgubre, pues no os adentréis en esa historia. Y luego, en último lugar, me leí El príncipe cautivo, que es el primero de una saga de 3 que yo ya había leído y yo los leí en inglés. Entonces pasa lo siguiente, yo la otra vez también al primer libro le di una puntuación muy baja cuando los leí en inglés y luego la puntuación se desmadró y llegó a 5 estrellas el último libro, porque la verdad que es una saga que merece la pena, que empieza fatal pero que merece mucho la pena. Es una saga de intrigas palaciegas y de guerra, en la que nos plantean dos reinos. Hay uno que podría ser Persia perfectamente, con todos los lujos y el esplendor exagerado.
Y los otros podrían ser perfectamente los espartanos, o sea, son todo lo contrario, son gente pues como de bien, gente honrada y demás. Y son dos reinos que se enfrentan y nos cuentan la historia de cómo uno de los príncipes de uno de los reinos es capturado por el otro reino y se ve esclavizado por y para el príncipe que lo ha capturado, que no sabe quién es él. Bueno, el caso. El primero está muy mal escrito y la traducción es penosa, pero mala, rematada. O sea, no sé si es que está muy mal escrito en inglés y yo no fui consciente, pero está francamente mal escrito. Pero la historia mola bastante. Entonces, bueno, tiene 2 estrellas. Yo ya sé que el próximo libro va a tener más estrellas y el último va a tener más estrellas porque realmente la historia lo compensa. Pero deja un poco que desear. Eso también lo tengo que decir. Y ya sabéis que yo cuando hablo de libros intento ser todo lo sincera posible. Y nada, este ha sido mi wrap up del mes de enero, que creo que no ha estado nada mal, pese a que ha habido bastantes libros de 2 estrellas, también ha habido libros francamente buenos, que han equilibrado la balanza bastante. Y nada, espero que el mes que viene siga una línea ascendente y todos sean buenas lecturas. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. Adiós.